Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos ¿Ven la diapositiva? Buenos días, doctor. Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Se ve? Sí, doctor. Bien. Ok. Entonces, como les mencioné en la primera clase, siempre vamos a examinar lo que es los pares craneales, el estado mental. Pero antes de eso, tenemos que ver en el paciente las distintas partes de la historia clínica. Cuando estudiamos neurología, los libros siempre nos recomiendan tener un método clínico y es hacer una historia clínica, realizar un examen físico, posteriormente hacer un diagnóstico por síndromes, un diagnóstico anatómico, un diagnóstico patológico, un diagnóstico etiológico, un diagnóstico funcional y el diagnóstico final. En la historia clínica comenzamos siempre con el nombre, dónde vive, sexo obviamente, nacionalidad, edad, raza, religión y fecha y lugar de nacimiento. En todas las áreas de la medicina son importantes estos datos. Por ejemplo, es diferente un paciente que viva en La Paz a que viva en Cochabamba o en Santa Cruz. Las enfermedades de cada región son distintas de acuerdo a su altura, los animales que existieran, etc. La nacionalidad, bueno, actualmente hay mucha movilidad de las personas, hay gente que viene de África, gente de Bolivia que va a África, etc. Entonces eso nos da una pauta de saber a qué ha estado expuesto el paciente en distintos lugares del mundo. La edad también es importante, no es lo mismo un dolor de cabeza en un niño, en un adolescente, en un adulto o en un anciano. La raza, indudablemente que tiene un factor importante. Hay enfermedades predominantes en los pacientes anglosajones, en los latinos o en los pacientes de origen africano. La religión también nos da pautas de saber qué tipo de alimentación o qué tipo de costumbres tiene el paciente. Por lo tanto, también se debe de preguntar. ¿Cuáles son los principales motivos de consulta que vemos a diario los que estamos en el área de neurología y neurocirugía? Alteraciones visuales, alteraciones de la conciencia, alteraciones del habla, alteraciones de la fuerza o alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, sensaciones anormales, que sienten calor, frío o que no sienten sus extremidades. Alteraciones mentales, indudablemente, estados de agitación o de desorientación. Y las alteraciones de los pares craneales bajos, que se atora mucho, que su voz ha cambiado, que no puede deglutir, son las principales causas de consulta que tenemos en el día a día de la práctica de la neurología y la neurocirugía. Cuando tenemos un síntoma, tenemos que analizarlo en forma metódica, en forma precisa, para poder elaborar un diagnóstico. Es así que se recomienda que cada síntoma en neurología se debe de preguntar qué tipo de molestia es, en qué región se presenta esta molestia, con qué intensidad, cuál es la frecuencia de esta molestia, qué le calma al paciente de esta molestia o qué le ocasiona al paciente de esta molestia y alguna otra molestia que tuviera, otro síntoma asociado. Por ejemplo, un paciente padece de cefalea
Entonces, ¿qué tipo de cefalea es? ¿Es una cefalea como ardor, como punzada, como opresión? ¿En qué parte de la cabeza le duele? ¿En la región frontal, parietal, occipital, temporal o toda la cabeza? La intensidad es tan intensa que no puedo ir a trabajar o ir a la universidad. La frecuencia, generalmente me vienen los fines de mes o principios de mes, o me viene cada fin de semana. Bueno, eso hay que preguntarlo. ¿Qué le calma? Un paracetamol, una taza de café. ¿Y qué le provoca? Tomar vino tinto. Aparte de eso, ¿qué otra molestia tiene? Tengo náuseas, a veces vomito, la luz me molesta, el sonido me molesta. Entonces, cada síntoma hay que desglosarlo de esa forma. Y tiene que ser sistémica para que podamos tener la mayor cantidad de datos en forma ordenada. Por ejemplo, aquí hemos mencionado ya la cefalea, su instalación, frecuencia, duración, carácter, paliativos, provocadores, síntomas asociados, sitio, severidad. Pudiéramos también de la misma manera las alteraciones visuales preguntar cuándo se instaló, con qué frecuencia, cuánto duró, si dura hasta la actualidad. Y en este caso vamos a preguntar si ve cosas anormales que en realidad no ve cada día, como las alucinaciones, o si ve doble. ¿Qué factor le ha ocasionado esto? Puede ser jugando un partido de fútbol y le dieron un pelotazo, y el grado de lesión que le posibilita o no realizar sus actividades diarias. Pacientes inconscientes muchas veces lo vemos en emergencia. Ahí tenemos que preguntar a la familia cuándo comenzó su problema, si es la primera vez que le ocurre, cuánto tiempo ya está inconsciente. Algunas preguntas ya encaminadas a diagnóstico diferencial sería si se mordió la lengua, si tiene problemas del corazón o mencionaba que tenía molestias cardíacas, si hubo movimientos anormales o si hubo un traumatismo o qué cree que ha ocasionado este estado de inconsciencia, y también preguntar si tiene incontinencia. Las afasias, lo mismo. Tenemos que preguntar cuándo se instalaron, si es la primera vez o ya se ha instalado varias veces, cuánto ha durado la última vez que se instaló esta afasia, si es de la articulación o es de la expresión o de la comprensión. Eso nos va a ayudar muchísimo para determinar qué tipo de afasia es. Dentro de las alteraciones sensitivas, preguntaremos la instalación, la frecuencia, la duración, si es adormecimiento, si es dolor, en qué lugar y qué lo provocó y qué lo calmó. En las alteraciones motoras, lo mismo, siempre la instalación, frecuencia, duración, si hay dificultad para movilizarse, si hay movimientos anormales, si hay debilidad extrema y qué le calma y qué le precipita. Tenemos alteración de los esfínteres, hay que saber qué esfínter es, si es el anal o el vesical, si hay retención o si hay incontinencia y desde cuándo ha comenzado, con qué frecuencia y cuánto tiempo ya está durando. Dentro de los pares craneales bajos, preguntamos sobre la sordera, el vértigo y la dificultad para deglutir los alimentos. También los sonidos anormales y la dificultad para caminar o caminar como borracho. También la disfonía es un síntoma muy frecuente cuando hay lesión de pares craneales bajos. En las alteraciones mentales debemos de preguntar si su memoria se ha alterado, cómo es su conducta y si sigue realizando las actividades que normalmente realizaba, fuera de lo que siempre preguntamos: la instalación, la frecuencia, duración.
Tan importante como desglosar el síntoma también son los antecedentes personales patológicos. Básicamente tenemos que preguntar qué patologías padece: diabetes, presión alta, Cochabamba, Chagas, etc. Dentro de las cirugías, obviamente las más frecuentes, como es la cirugía de la vesícula, del apéndice, de las hernias o traumatismos. Preguntar si tiene alergias a medicamentos, porque vamos a prescribir seguramente algún medicamento para aliviar su molestia. Si te está tomando algún medicamento actualmente, y si es un niño o un adolescente, preguntar si hay algún dato relevante en su historia perinatal. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, tendríamos al tabaquismo, el alcoholismo, las adicciones, cuál es su ocupación, si está casado, ya hablamos antes de la religión y la alimentación. Entre los antecedentes heredofamiliares tenemos si hay consanguinidad en su familia, cuáles han sido las principales causas de fallecimiento, qué enfermedades padece su familia, bueno, la raza y el lugar de residencia. Finalmente, ya no seguiríamos con el interrogatorio, pasaríamos a la revisión por sistemas. Preguntar si hay alguna mancha, si tiene algún problema en los oídos, en la nariz, en la garganta, dificultades para respirar, si siente palpitaciones, si padece gastritis. Si es mujer, bueno, preguntarle un poco de sus ciclos menstruales, si hay ardor al orinar, si tiene dolores musculares, si tiene varices o si ha tenido alguna vez anemia. Y ya pasaríamos a lo que es el examen clínico. Dentro del examen clínico nunca se olviden de tomar la temperatura, la presión arterial, el pulso, la respiración. Y básicamente revisar si hay rigidez de cuello, los soplos carotidios, cardíacos. En las mujeres si existen masas mamarias, si hay linfadenopatía o visceromegalias, marcas de la piel, posibles fuentes de infección. Si son infantes, revisar sus fontanelas, su circunferencia cefálica. Bien, los que tenían que preparar la clase. Doc, disculpe. ¿Podría exponer yo mi parte ahora? Es que tengo que salir a mi rote y si no salgo ahora no llego. ¿Quién es usted? Córdoba Antesana, me tocó el 11º par. Ok. Por favor. Sitio de la presentación, ¿no? Sí, comienza. Ya, yo les voy a exponer lo que es la exploración neurológica del 11º par craneal, también llamado accesorio o espinal. Puntos importantes a tomar: es un nervio de tipo motor, tiene un origen aparente en la cara lateral de la médula espinal y en el surco postolivar. También tiene un origen real en el núcleo ambiguo y en el núcleo del nervio accesorio entre la C1 a la C6. Tiene su punto de salida en el foramen yugular y sus ramos están el ramo comunicante con el nervio vago del nervio accesorio y los ramos musculares para el esternocleidomastoideo y el trapecio. Su función claramente es la del movimiento del músculo trapecio y del esternocleidomastoideo. Para explorar estos músculos, para explorar lo que es el trapecio, el explorador debe situarse en la parte delantera o ya sea en la parte de atrás, posando las manos en los hombros del paciente para luego pedirle que al paciente que encoja los hombros contra la resistencia de la mano del explorador. Al igual, para explorar el músculo esternocleidomastoideo, se le pide al paciente que gire la cabeza de un lado hacia el otro, mientras el explorador
pone resistencia del otro lado. Las lesiones de este nervio pueden darse por dos razones. Una puede ser por trauma y la otra por una deficiencia en la irrigación del nervio. Y eso sería todo. Gracias. ¿Doc? Sí. ¿Quién va a presentar el primer par craneal? Yo, doctor, ya estoy compartiendo pantalla. Ok. Está bien, voy a presentar el nervio olfatorio. Hablar que el nervio olfatorio es 100% sensitivo. Su origen real se encuentra en la cavidad nasal, en la mucosa, en las neuronas bipolares. Luego estas neuronas van a convertirse en nervios olfatorios, llegando así al bulbo olfatorio. Ese sería su origen aparente. Y finalmente al lóbulo temporal. Para explorar el nervio olfatorio debemos hacerlo con el paciente que tenga los ojos cerrados, usar olores fáciles de reconocer, que no sean irritantes, y evaluar una fosa nasal a la vez. Cuando evaluemos una de las fosas nasales, decirle al paciente que ocluya la otra, como en el video. Y hacerle las preguntas si logra percibir el olor, si el olor es agradable o desagradable, y finalmente si puede identificar el olor, que me diga qué aroma tiene, por ejemplo, si es a café, a limón. Y aquí algunas alteraciones que encontramos. La anosmia, ausencia de percepción del olor; hiposmia, una sensibilidad disminuida; hiperosmia, una sensibilidad aumentada; cacosmia, una percepción de olor desagradable, aunque el olor no sea desagradable; y parosmia, una percepción del olor diferente a los reales. Bien. ¿Quién tiene que exponer el segundo par craneal? Yo, doctor, ahorita voy a compartir pantalla. Perfecto. Ya. Bueno, en lo que se refiere al examen neurológico del segundo par craneal, tenemos que el segundo par craneal es el nervio óptico. Bueno, el nervio óptico es un nervio aferente somático que inerva el sentido de la visión, o más claramente a la retina. Su origen real es en la capa de células ganglionarias de la retina. Los axones de estas células, al reunirse y dirigirse hacia atrás, forman el nervio óptico. Ya, el examen se divide en tres partes: en agudeza visual, campo visual y fondo de ojo. En agudeza visual tenemos de dos maneras de realizarlo. La primera, se utilizan las tablas de Snellen, que es una tabla estandarizada que tiene letras en filas de distintos tamaños, de grande a pequeño. En esta tabla se puede verificar hasta qué tamaño de letra puede leer el paciente. La tabla se la usa a 6 metros. En el caso de no tener tabla de Snellen, se usa la visión cuentadedos, en la que se pide que el paciente se tape un ojo, igual en las tablas de Snellen, y
el que esté inspeccionando le pide al paciente que indique la cantidad de dedos que está mostrando a diferentes distancias, a 1 metro, 2 metros, 4 metros y 6 metros. Después tenemos la segunda parte, que es el campo visual, en el que puede usarse un campímetro, que es un aparato en forma similar a una esfera hueca, y en caso de no tener, se utiliza la técnica de confrontación. En la técnica de confrontación, pues se pide al paciente que busque los dedos del que esté inspeccionando, que están en la periferia de su visión, de su ojo. Y tiene que hacer esto sin voltear la mirada, es decir, con la cabeza recta y solo viendo un punto fijo. Se pueden encontrar algunas alteraciones del campo visual, como ser ceguera del campo visual derecho, hemianopsia heterónima bitemporal y hemianopsias homónimas. Y la tercera parte es el fondo de ojo. Lo primero que se debe hacer es prestar atención a la papila óptica. Si existen bordes marcados es que está normal, y si hay difuminación, falta, o sea, es decir, falta de nitidez en los contornos papilares, significa que puede existir un edema de papila. La presencia de exudados y estrechamiento arterial denota hipertensión arterial, y pequeñas dilataciones aneurismáticas pueden denotar diabetes. Eso es todo, muchas gracias. Doctor, disculpe, ¿será que puedo hacer la siguiente? Por favor, tengo rota igual. Bien, adelante. Bueno, yo les voy a hablar del quinto par craneal o el trigémino. Y las generalidades serían de que este par es un nervio, un par craneal mixto, porque ya lleva fibras motoras y sensitivas. El origen tiene un origen real y un origen aparente. El origen real va a estar formado por 4 núcleos, 1 motor y 3 sensitivos. El núcleo motor sería el masticatorio y los 3 serían el gelatinoso, el medio y el locus coeruleus, nos dice. Sin embargo, el aparente va a estar saliendo por la parte anterolateral de la protuberancia. Va a tener 2 fibras, una gruesa que va a ser externa y va a ser la parte sensitiva, y la otra interna delgada y va a llevar las fibras motoras. En cuanto a la anatomía, lo que tenemos que tomar en cuenta es que va a tener 3 ramas, que serían la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Sin embargo, de estas tenemos que destacar lo que son las zonas que van a inervar. Por ejemplo, la zona oftálmica va a inervar la parte de la frente y parte del cráneo hasta el vértice del mismo, en lo que es el párpado superior, el dorso de la nariz, y la córnea y la conjuntiva superior. En cambio, el maxilar va a inervar lo que son mejillas, parte de la sien, parte de la zona temporal, las alas de la nariz, lo que son los labios superiores, el paladar, y la parte mandibular va a ser la rama mixta, que va a ser tanto sensitiva y motora. En la parte sensitiva va a inervar lo que son labios inferiores, mentón, mejillas posteriores e inferiores, lo que es parte de la sien, y nos dice que este nervio no va a inervar lo que es la zona occipital y la retroauricular. En la parte motora va a inervar a los músculos de la masticación, como son el temporal, macetero, pterigoideo externo interno, el vientre anterior del digástrico y el miloioideo. En cuanto al examen semiológico, vamos a tomar en cuenta estas partes de inerva y para poder ver algunas alteraciones. Entonces va a tener tres formas de estimular, una táctil, la otra dolorosa y la otra térmica. En la parte
de la sensación táctil, vamos a estimular con un hisopo y se va a hacer de manera comparativa, o sea, en la hemicara del lado derecho, en la hemicara del lado izquierdo, y tiene que ser la sensación simétrica, o sea, del mismo modo tiene que sentir en un lado y en el otro. Lo mismo con la sensación dolorosa, sin embargo, esta se la va a realizar con una escarbadientes o con una aguja de punta roma. Y la estimulación térmica, lo que vamos a hacer es tomar tubos de ensayos con agua de diferente temperatura y el paciente nos dirá si está caliente, frío y en qué región lo siente. En cuanto a este examen, ya se va a complementar con lo que son reflejos. Entre ellos tenemos el reflejo corneano, que nos dice que comparten las vías con el trigémino. Por ejemplo, esta es una vía trigémino-facial, en la que nos dice que pedimos al paciente que desvíe la mirada hacia el lado contrario, en donde se va a acercar un algodón a la córnea, y el reflejo que deberíamos obtener o la acción es el cierre de los párpados. En cuanto al reflejo nasopalpebral, que también es un reflejo con trigémino facial, va a hacer que nosotros vamos a percutir en la glabela y vamos a tener la oclusión de los párpados también. En cuanto al reflejo maseterino, este nos dice que es una vía trigémino-trigeminal, y lo que se hace es percutir por debajo del labio inferior y por encima del mentón, y vamos con la boca entreabierta del paciente, y tiene que tener una leve elevación de lo que es la mandíbula. O también hay otras formas, como lo vemos en la imagen, en donde se pone un bajalenguas y se apoya en la arcada inferior y se percute. Y tenemos la misma respuesta. Y para esto, como ya lo dije, se pregunta qué siente, y si siente algo primero y luego qué siente. En cuanto al examen semiológico, pero de la parte motora, lo que se hace es palpar los relieves de los músculos masticatorios, en este caso del temporal y del macetero son los que se evalúan. Se va a ver si existen fasciculaciones o asimetrías en los mismos. Se pide al paciente que apriete las arcadas dentarias y se va a notar ello, es decir, los relieves que vaya a tener. En cuanto a la neuralgia del trigémino, nos dice que va a ser un dolor intenso de iniciación y culminación bruscas, que estas ya serían alteraciones. Nos dice que va a tener una duración entre segundos a 2 minutos. Se van a repetir en accesos, pero estos accesos van a ser asintomáticos. Y nos dice que tiene un orden de frecuencia. Y la primera, o sea, el más frecuente sería la rama maxilar, la segunda sería el mandibular y la tercera es la oftálmica, en cuanto a un orden de frecuencia de afectación. A veces nos dice que tienen zonas de gatillos, como realizar simplemente roces o hacer o morder o tener un roce de viento o algo así. Estos van a ser los que van a desencadenar este dolor. Pueden acompañarse con contracciones musculares que nos van a decir que van a tener una forma de tics. Nos dice también que existen dos tipos, van a ser los sintomáticos y los esenciales. En los sintomáticos nos dice que van a ser, el dolor va a ser más prolongado y lento, a diferencia del esencial, que en estas no suele pasar así. Nos dice que esta neuralgia respeta el sueño y que puede llevar sin dolor de periodos de minutos a un periodo un poco más largo, como semanas. Sin embargo, no puede haber una remisión espontánea que sea a largo plazo, ya que esto es raro. Y nos dice que las causas más comunes serían la esclerosis múltiple o tumores de tallo encefálico. Eso sería todo. Muy bien, ¿quién sigue? Tercer par craneal. Ya, doctor, ahorita. Está cargando.
Ya, se logra ver, ¿no? Sí. Ya. Oye, bueno, el tercer par craneal, el oculomotor. Vamos a ver un poquito de su anatomía. Tiene su origen real, que es el motor somático y el motor visceral. Este motor somático también es como un complejo porque tiene subnúcleo medial, central y lateral. Y el visceral, antes conocido como el Edinger-Westphal. El origen aparente que tiene es el surco del oculomotor que está en la fosa interpeduncular. Este nervio va a pasar por la fisura orbitaria superior y va a ir hacia los músculos oculares y al músculo elevador del párpado y también hacia el ganglio ciliar. En las funciones que va a tener este nervio es la alineación constante del globo ocular para que haya una visión nítida. Como dijimos, este nervio va a ir a 4 de los 6 músculos que son el recto, medio, superior, inferior y el oblicuo inferior del ojo. Tiene fibras nerviosas que va a ir al elevador del párpado y fibras parasimpáticas que van a estar encargadas de la miosis. La exploración que vamos a hacer nosotros va a ser la voluntaria, la confijación, la involuntaria y la convergencia. Cuando nosotros hablamos de voluntaria, simplemente le pedimos al paciente que mire arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿no? Entonces, es a diferencia de la fijación, que son los mismos movimientos que hace, pero le pedimos al paciente que fije su mirada en nuestro dedo, ¿no? Ahora, la involuntaria, o también por reflejo, le pedimos al paciente que mueva la cabeza, o sea, mueva la cabeza derecha, izquierda, arriba, abajo, y lo normal es que el paciente con la mirada también siga estas direcciones. Hay una excepción, es decir, que nosotros le pedimos al paciente que mire un punto fijo, pero los movimientos de la cabeza sean continuos todavía. El otro examen es el de convergencia. Usualmente le pedimos al propio paciente, porque es más cómodo, que con mire su propio dedo y luego lo vaya acercando hacia su nariz. El reflejo pupilar, que también puede ser directo o consensual para ver cómo está la miosis, la midriasis. Algunas causas que causan alteraciones, la mayormente es desconocida, no se sabe, pero puede ser una vasculopatía, aneurismas, traumas, neoplasmas, sífilis, esclerosis y otras que pueden alterar este nervio. Cuando nosotros vemos una alteración en este nervio, por ejemplo, en los reflejos pupilares, podemos ver una anisocoria, una reflexia de la luz. Como vimos que inervaba al elevador del párpado, puede haber una ptosis palpebral. Con respecto a los movimientos oculares, un estrabismo, una diplopía, un nystagmus, un flutter, o alguna aparece de algún movimiento, ¿no? Monocular o conjugado. Eso sería. Gracias. El cuarto par craneal. Pido que ahora comparto mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí. Cuarto par craneal, patético troclear. Este par tiene un origen real en la parte del mesencéfalo. La importancia de este par es que es totalmente motor y va a inervar al músculo oblicuo superior. En su origen aparente se encuentra de la parte inferior del colículo inferior y tiene un decruzamiento tras el origen real. Este va a ser el único par craneal que emerge de la cara posterior del tallo cerebral. Es importante saber su trayecto, ya que es el par craneal más largo y que al momento de tener una lesión, se tiene que tomar en cuenta una lesión de los músculos motores, se tiene que tomar en cuenta también este par craneal. Su trayecto va del contorno de los colículos inferiores
saliendo a la parte anterior y llegando hasta el seno cavernoso para posicionarse entre el tercer par craneal y el sexto. A la evaluación clínica vamos a evaluar el músculo oblicuo superior. Le pedimos al paciente que haga los reflejos oculares de acomodación y convergencia, que es parándose a una distancia aproximadamente de 1 metro del paciente, y le señalamos que siga con la mirada los movimientos que hagamos. También se hacen los movimientos de seguimiento en forma de H y se le pide al paciente que haga movimientos de abajo hacia afuera. Este músculo se encarga de hacer descendencia, abducción y rotación medial. En las lesiones vamos a encontrar un estrabismo convergente por acción no contrarrestante de los otros nervios extrínsecos. También el paciente va a tener dificultad para bajar las escaleras y esta lesión se va a dar por un traumatismo grave. También puede presentar dipropía. Eso es todo, doctor. Gracias. Sexto par craneal. Sí, doctor. Un ratito estoy compartiendo. ¿Y ya se puede ver? Por favor, me confirma, doctor. Sí, sí se puede ver. Ok. Lo que yo voy a explicar es el sexto par craneal o nervio abducens. Vamos a conocerlo con los siguientes nombres, que es llamado también nervio abducens, motor ocular externo, nervio abducente o el sexto par craneal. Ya, vamos a hablar en cuanto un poquito de su función. Para empezar, debemos explicar que es un nervio pequeñito y que va a tener una función únicamente motora. ¿Ya? Además, debemos mencionar de que este nervio va a ir a inervar lo que es el músculo recto lateral. ¿Y cuál va a ser su función? Va a estar encargado de hacer el movimiento de aducción del ojo. Ahora, explicando un poco acerca de la anatomía, podemos explicar en cuanto al origen real. Cuando hablamos del origen real, nos referimos al núcleo del abducen, que es este que les estoy mostrando, este amarillito. Al núcleo del abducen, que se va a encontrar ubicado a la altura del más o menos del puente de la protuberancia, exactamente en el suelo del cuarto ventrículo. Este va a estar por delante de los colículos faciales y por detrás del núcleo principal del facial, o también deben conocer con el nombre del núcleo facial del motor. En cuanto a su origen aparente, está en la protuberancia y el bulbo raquídeo. El origen aparente del nervio abducen lo vamos a ubicar más o menos aquí, por el surco del médula pontino, junto por encima de la pirámide anterior de la médula oblongada. En cuanto a su trayectoria, se le va a dirigir hacia adelante junto a la arteria laberíntica y hacia la arteria severosa anteroinferior, hasta más o menos alejarse del surco del seno petroso inferior. Este va a seguir hacia arriba, va a pasar por el ápice del hueso temporal y va a pasar por debajo de lo que es el ligamento externo petroso hasta llegar a lo que es al seno cavernoso. En cuanto a su ramo final, una vez que va a pasar, como están viendo en la imagen, el seno cavernoso, se va a dirigir hacia una hendidura que está formada por diferentes músculos que conocemos por músculos tendinosos que conocemos como el llamado el anillo de zinc. Este se va a ir directamente a inervar lo que es el músculo recto lateral, que se va a encargar de, como ya mencionamos, de reducir el ojo. En cuanto a las patologías clínicas, como ya vimos, el paciente no va a poder, en la afectación de este nervio, el paciente no va a poder realizar lo que es el movimiento de aducción del globo ocular. Es decir, el paciente va a estar en un constante estrabismo interno. ¿Ya? Entonces, viendo solamente la vista medial. Por lo general, este tipo de lesiones se va a dar por lo que es un traumatismo cerebral, un aneurisma cerebral de la arteria carótida interna,
lesiones vasculares en el puente, trombosis en el seno cavernoso. Ahora, tenemos también lo que son en las alteraciones congénitas que se puede presentar en este par, lo que conocemos como el síndrome de Duane o el síndrome de Stilk-Duane, que prácticamente que es la alteración o anomalía del músculo rectolateral. Paciente, es una de las alteraciones congénitas que podemos encontrar. Ahora, este nervio puede lesionarse unilateral o bilateralmente. Cuando se va a lesionar bilateral, ninguno de los dos ojos es capaz de realizar la aducción del ojo. Entonces, por ejemplo, el ojo derecho se va a quedar viendo en dirección medial cuando la mirada va a ir hacia el lado izquierdo. Y al revés, cuando el ojo izquierdo se va a quedar viendo medial cuando la mirada va a ir al lado derecho, como estamos viendo en las imágenes. Ahora aquí es un video en el cual nos va a mostrar, en el cual nosotros podemos realizar lo que es la auscultación. Un ratito, en realidad esta maniobra que vamos a utilizar es la visualización hacia un punto fijo. No. Ya, hacia un punto fijo. Como están viendo, de la paciente, le está empezando a ver a un punto fijo. Luego, evaluando también cómo es la mirada a un punto fijo, lateralmente, va a ir hacia el lado derecho. En el lado derecho que estamos viendo la contracción del músculo recto lateral derecho y del recto medial izquierdo. En el lado izquierdo, la contracción del recto lateral izquierdo y del músculo recto medial derecho. Ahora, vamos bajando en el mismo lugar, en el cual vamos a evaluar el recto superior izquierdo y el oblicuo inferior. Y aquí también, de igual manera, vamos a evaluar lo que es el recto superior derecho y los oblicuos inferior izquierdo, para detectar si el paciente tiene estrabismo o en qué ojo. Eso sería todo. Gracias. El séptimo par craneal. Sí, doctor, está cargando. Bueno, lo vamos a dejar ahí, porque yo creo que ya no nos va a alcanzar el tiempo. Les voy a llamar la lista. Sí, La próxima clase presenta. está bien, doctor. ¿Ven, no, la lista? No, doctor. No, doctor. Ok. No, No, doctor. una presentación. Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, doctor. Doctor. Perfecto. Aguirre. Presente. Álvarez. Presente. ¿Qué le quiere hacer? Doctor, ¿no será porque no hay fecha? Hay que poner la fecha. No sé. Doctor, estás con letra mayúscula. Sí, lo he puesto, pero me tapé. Y cuando bajo, ahora no sale eso. Cancelar. Bueno. Una cosa. Aguirre. Aguirre. Presente, doctor.
Álvarez, Presente. Albino, Presente, doctor. Andia, Presente, doctor. Argana, Presente, doctor. Arroyo, Presente, doctor. Ávila, Presente, doctor. Bordiñón. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Canchasco, Presente, doctor. Chirino, Presente, doctor. Buenos días. buenos días. Córdoba, Presente, doctor. Buenos días. buen día. Cruz, Cruz Cruz Víctor Maqueño, presente. Cruz Maqueño, Cruz Cruz Víctor Maqueño. presente. Ok. Cruz Andrea, Presente, doctor. Cuellar, Presente, doctor. de Camargo, Doctor, disculpe, mi compañero me habló y me dijo que pasa rotación de urología de las 7 a las 9 en la caja. bien. Gracias. Dos Santos, Presente, doctor. Dos Santos, Presente, doctor. Figueroa, Presente, doctor. Flores Mamangueño, Presente, doctor. Flores Mamani, Presente, doctor. Franco Shanti, Presente, Franco, doctor. Sí, doctor. Ya. Fuentes, Presente, doctor. Buenos días. Herbas, Presente, doctor. Buen día. Guanacota, Presente, doctor. Buen día. Javier Dávila, Presente, doctor. Buenos días. Loza, Presente, doctor. Machicao, Presente, doctor. Buenos días. Martínez, Presente, doctor. Buen día. Mendoza, Presente, doctor. Mercado Baptista, Presente, doc. Buen día. Mercado Flores, Presente, doc. Miranda Villanueva, Presente, doctor. Buenos días. Moscoso, Orellana, Presente, doctor. Paiva, Presente, doctor. Buen día. Pereira, Pérez, Presente, doctor.
Omar. Presente, doctor. Rebollo. Presente, doctor. Buenos días. Rocha. Buen día, doctor. Presente. Salazar. Presente, doctor. Buenos días. Salvatierra. Presente, doctor. Buenos días. Sato. Presente, doctor. Buenos días. Soto. Presente, doctor. Buen día. Torrico. Presente, doctor. Buen día. Valdivia. Presente, doctor. Buenos días. Vargas. Vascopé. Vargas. Vascopé. Vargas. Soto. Presente, doctor. Villarruel. Presente, doctor. Buenos días. Y Yura. O Yujra. Presente, doctor. Bien. Que tengan buen día. Nos vemos el viernes. Dígame. Por favor, de Vargas Vascopé dice que está ahorita en rote de pediatría. Tendrían que hablar con su directora, la que coordina esto, ¿no? Para que me mande una nota. ¿Listo? A todos los que no pueden, no hay problema. Que manden una nota que está en rote y que se les cruza con las clases teóricas. ¿Y de cuándo a cuándo van a estar así? Ok. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.